Indigo Events, apasionado por las ideas. Alineata, diseñando el futuro de emprendedores. The Magus Films, creemos en el poder de las buenas historias. Masis Marketing, aumenta la visibilidad de tu negocio. Fotografía José Ángel Castro, enfoca la belleza de la vida. Esto es El Poder de los Tacones. Bienvenidos a un nuevo programa del Poder de los Tacones. El tema que vamos a hablar en esta mesa hoy es del arte al activismo. Adriana, hola, ¿cómo estás? Gladys, Hola. ¿Cómo están? Bien. Bueno, nuestro invitado, el señor Rolando Barrero, él es presidente del Caucus para el Partido Democrático de los Hispanos acá en Florida. Sí, ¿Cómo estás, Rolando? Un placer Bienvenido. estar aquí con ustedes. Un lindo día. Sí, vale. Bueno, mucho calor. No, Eso sí. nunca. En Yo Miami. nací aquí, yo estoy Estás acostumbrado. acostumbrado. Rolando, cuéntanos, ¿cómo llegaste del arte al activismo? Bueno, el arte y el activismo siempre están atados desde años, ¿no? La historia. Pero yo empecé cuando estuve atendiendo la escuela del Instituto Mayor de Arte en Chicago, the Art Institute of Chicago. Okay. Y estaba en unos momentos donde estaba la SIDA, muy importante. Fue el golpe que le estaba dando a la comunidad gay y estaban cediendo mucha gente y había poca esfuerzo por el gobierno para educar y salvar la vida. Porque nosotros ya sabíamos que por la educación y enseñar a las personas cómo sobrevivir y lograr cómo prevenir. y aprender no a compartir el virus, ¿no? Claro. Y nosotros sabíamos que no era un problema de la comunidad gay, aunque primero se inició y se reconoció por la comunidad gay. Pero nosotros estábamos tratando de enseñarle al gobierno y al pueblo que no eran por consecuencias de no estar utilizando medios de contraceptivo, de condón. Claro. O sea, la Por eso parte es de que nosotros no prevención. estábamos en riesgo de salir en estado, entonces no utilizábamos condones. Claro, no había la Pero que higiene. no era una enfermedad gay. Claro. Eso fue la malinterpretación y el gobierno no hizo nada por corregir esa falsedad. ¿Y qué hiciste tú? Nosotros como artistas en las escuelas nos unimos a muchos de los activistas en Nueva York, San Francisco, París, en Chicago, a promover la información de cualquier manera que podíamos, ¿no? Haciendo gráficas, haciendo marchas, saliendo al pueblo y con el apoyo de las mujeres que eran mayormente de la organización NOW, que sabían organizarse, la Organización Nacional de las Mujeres, nos ayudaron cómo presentar los temas al gobierno y hacer actos públicos coordinados. Qué interesante. Entonces ahí Viste empezamos. detrás de las Y mujeres. como artista, tú me entiendes, yo hacía mucho de las gráficas y tenía un amigo que se llamaba Daniel Sotomayor, que era ilustrador de gráficas, y él hizo muchos muñequitos editoriales para levantar la conciencia del pueblo. Él falleció en el 1993 de SIDA. Y no hace mucho lo conmemoraron muy bien, todo el mundo. La diferencia en 3 décadas. Claro. Claro. ¿Y cómo va avanzando eso sí. para que hoy en día estés liderando el caucus para la Florida, para los hispanos en la Y también que Florida? nos explique qué es el caucus. También. Sí, Porque aquí estamos todas enredadas. sí, bueno, mucha gente quiere tener una voz, ¿tú me entiendes? Quieren ser reconocidos. Entonces, pero no saben cómo. Entonces, la primera cosa es estar en lo que se llama un capítulo que surge
del Partido Demócrata Nacional. Ujú. Entonces vamos a ir al revés. Ok. Entonces empieza con un chapter o un club Ajá. que está mandado por un caucus asociado que viene siendo entre el Partido Demócrata de la Florida Ajá. y el pueblo. Existe el caucus. El caucus es lo que yo hago, es que identifico distintas comunidades latinas Ujú. y peleo para arriba y decirle que no somos un grupo que se llama el Hispanic Voting Bloc, Sí, que existió no es por muchos homogéneo. años, que somos un grupo nada más. Ahora, Tratar de explicarle por qué. Claro. No que sean, no ha sido que la gente sean malas o que lo hayan hecho adrede, pero la falta de educación internacional Es verdad. miran a los hispanos como si fuera un pueblo. Uno solo, un Una solo sola idioma. nacionalidad, un claro. Entonces, cuando yo le explico, yo le digo, no, mira, Panamá es uno de los países que es igualito a los Estados Unidos. 21 países de habla hispana Sí, están representados en la Florida. en el caucus de nosotros también. 21 países, Y o entre sea, eso hay dialectos, Claro. lenguas, políticas, posiciones, niveles educativos, niveles Claro. económicos. Entonces, llevarle el mensaje que era usualmente el embargo o no embargo en Miami. Ese Claro. era el Ese- tema. Entonces, ok. ¿por qué quiere un colombiano, quiere un nicaragüense, quiere un peruano, quiere participar en ese diálogo? El embargo en Cuba no le interesa. No, es verdad. correcto. Entonces, es verdad. enseñarle que hay muchos más votantes dormidos que no son activos, Ujú. inactivos. Claro. Porque piensan que ni los republicanos ni los demócratas están escuchando su voz, Ajá. nada más que están promoviendo todos los ciclos de elecciones, nada más que surge la conversación del embargo. Claro. No, de repente No, se acuerdan de que uno existe, Sí, sí. te dicen de tu país, por ejemplo, no sé, ahorita de Venezuela, bueno, vamos a hacer cosas, Sí, pero- y luego queda ahí. Sí, pero miren lo Mira. interesante, porque es concebido como un solo grupo, pero internamente los hispanos somos multiplicidad de grupos Sí. con multiplicidad de necesidades, pero al mismo tiempo todos pagan impuestos, todos aportan Sí. y O todos sea, sí. pero también hay otra cosa. Nos tratan como inmigrantes, pero entonces la parte, todos acá somos inmigrantes. Exactamente. Todos somos inmigrantes, pero la palabra ahorita inmigrante tiene un significado, eres ilegal. Entonces, esa y parte- yo trato de utilizar la palabra indocumentado todavía. Ah, Sí. Ok. En inglés se dice yet to be documented. Y eso es mi manera de dejarles saber a las personas que todos nosotros, hasta los irlandeses, los europeos, cuando primero Todos llegaron somos aquí, inmigrantes. estaban indocumentados. Y empezaron a documentarse poco a poco. Claro. ¿Tú entiendes? El sistema del cubano fue un poco distinto porque existía wet foot, dry foot. Sí, que llegabas y eh, podías tocar la tierra y, sí, y no, entrabas. todavía utilizamos el término green card. claro. Y el green card no es verde. Es verdad, rosadita, el green card es no es rosadita. verde. Mira, es verdad. Rolando, nos vamos a ir a un corte comercial, ¿Cómo? pero cuando regresemos queremos seguir hablando contigo de cómo organizar este voto hispano y qué le está ofreciendo el Partido Demócrata en estas elecciones que están por venir. ¿Cómo? Ya regresamos acá en el Poder de los Tacones. Continuamos con el poder de los tacones y este segmento es patrocinado por Hermosa Mujer, inspirando a las mujeres a alcanzar sus metas, creando su propio negocio a través de un ecosistema digital. Rolando, nos estabas contando cómo manejas todo este grupo, o sea que ya los hispanos no somos todos en el mismo grupo, hay muchos subgrupos, hay diferentes necesidades, hay diferentes temas de liderazgo según el país, venimos de diferentes estructuras políticas, entonces con diferentes preconceptos y económicas. Entonces, ¿cómo estás haciendo tú como líder para poder mandar ese mensaje correcto y además para poder traer el mensaje de cómo se pueden apoyar esos grupos? Bueno, para mí se me ha hecho muy fácil últimamente porque al desenvolver el país y ser con más conciencia de la diferencia que traemos el pueblo
el Partido Demócrata reconoce ya al fin, reconoce que somos grupos de diferentes países, 21 países, y vamos a definir nada más de los habla hispano. Okay. Entre esos grupos también existen subculturas que tienen sus propios lenguajes, que van a ser, por ejemplo, el país de Guatemala, que tiene un grupo variados, más de 20, que tienen su propia lengua. Sí. Claro. Y el compromiso de buscar lo que el Partido Demócrata de este país llama los surrogates. Surrogates vienen siendo embajadores de los propios países que hablan el lenguaje del pueblo. O sea, como ¿Tú un me líder entiendes? de cada mini grupo. Exactamente, porque cuando yo hablo, yo me puedo desarrollar muy bien entre los cubanos, pero puedo insultar a una persona de la isla de Puerto Rico si fallo con una palabrita aquí y allá. Claro. Yo trabajé como sobrecargo por varios años como traductor. Ajá. Y me mandaron a la escuela de Berlitz, Ajá. porque frazada, corcha, tapete, todo quiere decir lo mismo. Y en el avión, la cosa más sencilla El pitillo. puede tener consecuencias Claro. de incomodidad. ¿Tú entiendes? Tú sabes, de Sí. no poder, Sí, porque de no poder significa taparse a la diferente. persona. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces es un ejemplo mínimo. Cuando llega la política nacional, estatal y del condado y de la ciudad, con la variedad de dialectos, jeringonzas Sí. que acostumbramos a tener entre los latinos, puede ser muy delicada, vamos a ponerlo así. Entonces necesitábamos y surgimos que buscáramos personas representantes de cada comunidad. Y los hemos logrado, personas que están atadas a la comunidad venezolana, colombiana, chilenas. Entonces, por ahí empezamos a elegir tal persona, y da la casualidad que casi todas son mujeres. Entonces yo mira. te puedo presentar aquí un Rolando, equipo fantástico. Y cuando tú evalúas al elector hispano, ¿qué recomendación le das a la hora de evaluar esas políticas o su decisión en base a qué? Porque digamos que, como tú dices, venimos de diferentes países con situaciones particulares y de pronto llegamos a Estados Unidos y ahora tenemos la posibilidad de votar y de pronto no vemos reflejado en totalidad ni en uno ni en otro lo que necesitamos. Entonces, ¿qué? Tú estabas hablando como de la educación, de entender esa parte. Le sugiero a todo el mundo que lea toda la prensa, todas las prensas, lo más posible. Y le sugiero que le pegue atención a cómo nos ven el extranjero, que son más objetivos. Entonces El la prensa, extranjero queriendo decir... la prensa es extranjera. Sí, Ok. sabes que ¿Entiendes? yo hago Sí. mucho ese ejercicio, yo oigo muchos noticieros mundiales Sí. De que dos, reportan ¿cómo te a ven? nivel mundial, Sí. porque me da la perspectiva exactamente, porque es que cuando uno se mira a uno mismo, no sabe realmente dónde estás, pero apenas te miras en comparación con otros países, cómo están, qué está pasando, Sí. te da mucha claridad. Yo Ok, creo que ese es un buen punto. el latino siempre ha sido más educado en la política internacional. Ujú. El americano nos criamos, yo soy cubano-americano, nacido aquí mismo en Miami, nos enseñaron que los Estados Unidos era lo único. Claro. Y de milagro, la Florida nada existía nada más. Y para llevarnos más allá, nada más que Miami importaba. Pero no, tú hablas yo puedo tener una conversación con una persona de 16 años que llegó de México y sabe más de la política internacional, aunque ya yo hace 30 años que estoy involucrado y puedo tener una conversación completa con, Claro, con un estudiante que tiene 16 años, porque la política internacional afecta a nuestros países mucho más que en los Estados Unidos. Sí. Claro. Correcto. Óyeme, y cuando dices prensa, ¿es prensa escrita, noticieros? La radio, yo tengo la tendencia de todas las noches, yo escucho las noticias y leo todas las noticias durante todo el día. Y por la noche me pongo a escuchar los canales de farándula y de comedia
para prepararme para el día siguiente, para saber qué es lo que va a surgir, porque ellos ya todas las burlas que ellos se traen y los chistes están basados en lo que el mundo está reaccionando. Le digo, ay Dios mío, yo tengo que afrontar este problema. Rolando, y estábamos hablando también de las enmiendas. Ahorita nos vamos a ir a un corte comercial, pero al regreso quiero que nos comentes sobre una o dos de las que estábamos conversando, que es importante que la audiencia sepa, que también forma parte de esto que estamos transitando para estas elecciones. Ya regresamos. Estamos de regreso acá en El Poder de los Tacones y estamos conversando hoy con Rolando. Rolando, nos estabas contando de las enmiendas. Tenemos dos enmiendas particulares que están iniciadas por el pueblo. Es la 3 y la 4. Pero vamos a concentrarnos en la 4, porque la 4 es la enmienda que va a ser la gran diferencia en el voto, porque está señalado hacia el voto de la mujer, y no tan solo el voto democrático, pero el voto en general. Están buscando el apoyo de los republicanos, de los independientes, de todo, porque viene siendo un tema en contra de los derechos humanos de las mujeres. Y no tan solo de las mujeres, el propósito mío como hombre es también ser parte de una junta que se llama Men for Choice, explicándole a los caballeros, a los padres, a los tíos, a los hermanos, la importancia que el movimiento antiaborto va a tener en su familia, cómo puede herir a sus sobrinas, cómo puede parar el sistema educativo de la mujer, la carrera profesional, y recordarle a todo el mundo que nosotros todos somos religiosos, por lo menos los latinos somos cristianos, somos católicos, pero tenemos que aprender a separar la religión y los temas de los derechos humanos. Y eso es algo que ha tratado el Partido Republicano de nublar, que los derechos de las mujeres están atados a la religión. Y no puede ser así, porque si no nos vamos a encontrar como otras religiones que condena a la mujer, no deja, hasta eso es uno de los propósitos, condenarla, ponerla en cárcel. Claro. Mira, no podemos llegar a eso. Ahí sí te tengo un cuento. O sea, como decía Adriana, lo que pasa es que no juntaron lo que era la parte moral con la parte de salud. Pero además, ¿sabes una cosa? A mí me interesa la política, me gusta saber qué hace el Congreso, no en vano vengo de una familia muy llena de abogados, pero me gusta irme a las estadísticas, normalmente voy y averiguo. Cuando empezó el tema del aborto dije, yo quiero tener mi propia perspectiva, y fui y busqué en las últimas estadísticas qué porcentajes había. Y cuando investigué, hubo tantas cosas que me sorprendieron. Más del 70%, por ejemplo, son personas de muy bajos recursos. Por otro lado, más del 60% ya han tenido otros hijos. Y eso me cuestionó, espérate, termino mi idea. Eso me cuestionó mucho. Yo dije, wow, o sea, porque uno siempre piensa que abortaron porque simplemente fue un accidente y ya. Y ahí me devolvía cuando yo trabajaba oficialmente en una compañía, que solo aquí 10 estados de los Estados Unidos tienen, o sea, tú tienes derecho a irte 12 semanas, pero solo 10 estados protegen que te vayas, no necesariamente, sí, y te mantienen el puesto, pero no te pagan. Solo 10 estados, y solo en las empresas grandes, algunas dan ese pago. Entonces yo pensaba, yo me ponía en los zapatos y decía, ¿qué hace uno si tiene 2 hijos? Y los tiene que alimentar, o sea, también digo, es que hay que entender, o sea, cuando uno ya mira los números en frío, te hace ver que la película no es exactamente, porque por ejemplo en Colombia es mandatorio que te den el tiempo que te vas y tiene que ser pagado, no puedes botar del puesto a una persona embarazada. Son cosas que en Estados Unidos, en muchos estados, no están. Pero tú lo estás poniendo en la parte moral, que es la parte si decides hacerte un aborto o no. Pero el problema fue que juntaron la enmienda y le pusieron la parte de salud.
Y es ahí donde yo Claro, voy. pero no, y ha habido muchos casos, médicos como el que tú tuviste, el que han tenido muchas mujeres, pero lo que digo es que igual cuando miras la película en blanco y negro, también dices, ¿por qué juzgamos? O sea, cada mujer tiene que tener la capacidad de decidir. Cada uno tiene la parte moral, ahí vamos otra vez, su decisión. Y yo creo que es una decisión muy difícil que no tiene nadie por quien meterse. Y miren otra cosa interesante. Te tienes que acordar de una cosa, que la mujer no tuvo derechos hasta los finales de los 60. Es verdad. Correcto. Entonces esto es una cosa nueva y la mentalidad todavía existe de controlar a la mujer. Es cierto. Y la mujer se ha destacado muchísimo, porque antes empezaban la universidad, pero paraban a medio camino, se casaban, cierto. porque caían embarazadas, si era el matrimonio ideal o no, se casaban y el hombre responsable se casaba con la mujer. Y por eso, ¿sabes? Muchos de esos matrimonios se han logrado muy bonitos después de los años, pero muchos se han deshecho. Es verdad, tienes mucha razón. Entonces, y nunca la mujer nunca pudo lograr desarrollarse. No quiero que se nos acabe el tiempo sin que antes nos cuentes sobre Muéstralo, Gladys. Sí, cuéntanos esa El huella. pajarito. ¿Cómo es el arte? ¿Cómo sientes que tu arte ha cambiado y ha dejado huella en comunidades y ha cambiado para dar oportunidades? Bueno, cuando yo me crié aquí en la Florida, y el nombrete para las personas homosexuales eran pájaro o pájara. Entonces, y además de eso, en mi casa no va a haber pájaro. No hay. Entonces, muchos de nosotros fuimos invitados a mudarnos muy tempranitos, muy jovencitos, con falta de experiencia, cómo sobrevivir. Entonces, muchos pasaron más trabajo que otros. ¿Tú me entiendes? Pero al fin, la mayor parte de la generación mía se dio de vivir por causa del SIDA. Y no habían trámites de reclamar los cuerpos. Los padres se habían deshecho de los hijos. Entonces murieron y fueron quemados y se desaparecieron. Entonces esto era un pedazo de madera que cortaba y yo escribía la epitafia, el recordatorio detrás, y lo colgaba en los árboles. Para recordar. Pero tenía una lagrimita roja que te decía que había, como un símbolo que habían muerto. Claro. Y yo me comprometí, y esto ya vamos desde el 86, cuando yo empecé a darme cuenta, hasta el 90, cuando inicié el proyecto de colgar los pajaritos. Ya van varios años. Claro. Y antes que muera, le hice la promesa a todo el mundo que iba a ponerle un pajarito al dentro de la casa a todo el mundo. Por eso los hago tan bonitos. Y gracias a Dios que ya la cultura ha cambiado y no existe ese desalojamiento ha habido avances, todavía hay camino por recorrer. Ahora vemos el ataque con las personas trans, que también es otro esfuerzo que tenemos que estar concentrados, que nuestros hijos e hijas que son transexual no sufran las mismas penas que sufrimos la generación mía. Claro. Rolando, ha sido un placer tenerte acá en el programa. Por acá les vamos a dejar los datos de contacto de Rolando para que, si están acá en la Florida, puedan unirse al caucus y participar y buscar esta educación en preparación para las elecciones. Así que muchísimas gracias por haberte detenido, por haber venido, y nos vemos en otro programa de El Poder de los Tacones.